Muy buenas con todos, soy Aurora Molina en el curso de redes neuronales artificiales. Hasta el momento lo que hemos visto sobre redes neuronales se ha centrado en entender cómo estas están compuestas basadas en las neuronas y qué son capaces de hacer con determinada información que se recibe. Estamos. Recordamos cuando vimos esta única neurona, este diseño lo hemos visto en la anterior clase, que puede convertirse como un tipo muy simple de una red neuronal, ya que se está hablando de una única neurona que tiene ingresos de 1, 2, 3, n cantidad de información, que a su vez esta se multiplicaba con esta data ingresante y formaba parte de la función de entrada para luego ser activada y obtener una salida, un output, un OUT, que estaba en función de cada una de estas neuronas. Pero este tipo de red se conocía desde los años 50 y esta forma, esta estructura basada en la red neuronal llevaba el nombre de perceptrón. El perceptrón al inicio se creyó que este sería el algoritmo que resolvería una gran cantidad de problemas, pero aquí vemos de que se trabaja con una sola neurona y entonces, por consiguiente, solo es capaz de resolver problemas de tipo lineal. Como estamos viendo, la función de activación es una función lineal. En este caso, solamente compuesta por dos únicas variables ingresantes con sus respectivos pesos. Por ello, fue necesario juntar varias para poder abarcar problemas que no sean lineales o que sean más complejos. Durante todo este proceso se juntaron diferentes neuronas para ver qué cosa es lo que se espera obtener de ellas. Durante los años desde la época en que comenzó todo esto de las redes neuronales, al trabajar esta situación, hubo un gran paro porque se limitaba a una sola función. Entonces, hubieron muchos años en los cuales no fue posible resolver problemas serios como una gran cantidad de mecanismos neuronales. Esto se trabajó o estuvo en un espacio de tiempo de hasta más de 15 años en los cuales se durmió toda esta situación. Entonces fue cuando el trabajo de Rumberhart, Hinton y Williams, que es el aprendizaje de las representaciones de los errores de retropropagación, en castellano, la traducción, publicado en el año 1986, y otros muchos estudios realizados entre esos mismos años, mostrarían de forma experimental un nuevo algoritmo de aprendizaje, el backpropagation. Este tipo de algoritmo que funciona en las redes neuronales es prácticamente el más conocido, el más usado. Entendamos un poquito. Cuando trabajamos con redes neuronales, esta cantidad de variación de un parámetro puede afectar los resultados al final de nuestro estudio y por tanto la red neuronal
se hace muy compleja. Aquí tenemos una gráfica en la cual se tienen varias capas y su funcionamiento se puede obtener basado en todo ese camino de red que existe en estas neuronas para poder llegar a resultados. Entonces, si se hace muy complejo, veamos cómo es que esto trabaja. Ese parámetro W que acaba de aparecer ahí sobre esa línea entre esas dos neuronas o nodos, que son una conexión entre ellas, este parámetro influye en los resultados finales, dado que esa información fluye al ser multiplicada, por ejemplo, por esta conexión y obtenemos ese resultado. Pero está fluyendo por un solo recorrido y podría ser también por otro y obtener otro resultado. O por cualquiera de las otras conexiones de todas las que se presentan. Y estamos hablando de una inicial salida, una inicial entrada, de un solo inicial camino. Y sin embargo se ha generado una situación bastante confusa, bastante larga, bastante preocupante, como quieran llamarla. Pero esto no termina aquí. También el efecto de otro parámetro controlaría el valor del resto de los parámetros de esta capa y de las capas posteriores. Y se forma una cadena de responsabilidades que nos llevan a resultados que van mucho más afectados y se vuelven verdaderamente complejos de calcular. Tenemos un primer W que se multiplicó bajo una determinada ingreso, después pasó a otro y después pasó a otro y así en función de todo este recorrido. Pero aquí viene algo importante, que es justamente el algoritmo de backpropagation. Y esto aquí funcionaría excelentemente bien. Entendamos cómo. Bajo un ejemplo simple. Supongamos que queremos realizar un estudio sobre determinado enfoque en un aspecto familiar de niños entre 3 y 6 años de edad. Un estudio cualquiera. No ahondemos en precisiones. Por tanto, planteamos dentro del estudio dirigirnos a una institución preescolar. Pedimos luego la autorización a las autoridades correspondientes. Ingresamos a una de sus aulas. Luego enviamos una solicitud de aceptación a los padres para poder aplicar la encuesta, la cual le pedimos que les aplique a los infantes en sus propias casas. Y regresamos al día siguiente y recogemos la información solicitada. La procesamos y entre los resultados obtenidos que obtenemos, vemos de que el índice de conocimiento corresponde a una persona mayor de 50 años. ¿Qué cosa? ¿Cómo es posible esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo ocurrió este inconveniente? Si estábamos pensando trabajarlo bajo un criterio de niños entre 3 y 6 años. Es evidente que una persona adulta ha respondido el cuestionario y por tanto ha generado una fuerte señal de error.
Pero, ¿de quién es la culpa? ¿Del adulto que respondió ya que no entendió a quién iba dirigido el cuestionario? ¿O la culpa es del investigador que ha procesado mal la información? O tal vez están mal formuladas estas preguntas. ¿O se ha detectado incorrectamente que esa carta no fue bien escrita al dirigirla a los padres? O quizá nos equivocamos al elegir el aula. ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué ha hecho que este cuestionario sea resuelto por un adulto? Problema, ¿verdad? Como vemos, esto es una cadena de responsabilidades que se puede asemejar a una red neuronal, donde cada nodo es una neurona especializada en la tarea determinada. Los análisis de este cuestionario lo podríamos ver como el resultado de salida de nuestra red y la evaluación que se realiza por el adulto muestra la función resultante, o sea, ese error. Al ver que ha generado dicha señal de error tan fuerte, lo que podríamos, o lo que se nos ocurre ver aquí sería que no debería de volver a repetirse. Esta situación nos convierte en un fracaso en nuestro estudio. Podríamos entonces analizar toda la cadena de responsabilidades y ver qué cosa es lo que ha afectado verdaderamente al resultado. A ver si podemos encontrar una neurona que haya tenido influencia en el error obtenido. Así podremos responsabilizar a esa neurona. Y por lo menos, si no en su totalidad, esa neurona sería la consecuencia de ese error. Por lo tanto, si nosotros vemos de que este recorrido se puede convertir en un verdadero problema de identificación de dónde es que está produciéndose el error, en donde el adulto respondió el cuestionario que estaba dirigido a niños entre 3 y 6 años, podríamos ver de trabajar desde la señal del error hasta las primeras capas, dado que las capas anteriores dependen directamente del error de las capas posteriores. Es decir, si por ejemplo vemos que en el mal resultado de los análisis no depende mucho de si la encuesta fue buena o fue mala, entonces el error de las fases previas, por ejemplo, la carta a los padres, afecta poco o casi nada al error final. Si por el contrario el cuestionario es el responsable del error, entonces sí que habría que analizar las responsabilidades de las fases previas para ver si tienden a alguna posterioridad en el error. Con esto, vemos cómo existe una lógica que podamos explorar para determinar qué parte de la culpa tiene cada una de estas neuronas en este resultado final, mediante el backpropagation. Lo bueno es que siguiendo esta técnica podremos repartir los errores de la neurona y podremos calcular cuánto hay que modificar cada parámetro en dicha neurona. Así, luego de imputados los errores de las neuronas, de dichas capas, podremos procesar y
proceder a repetir el mismo proceso que hemos estado realizando como si este fuera el error final de esta red de neuronas. Es decir, asumiendo que esta es nuestra nueva capa, la capa que estamos viendo que tiene el problema, así aplicaríamos nuevamente este backup propagation y podríamos esperar que la operación siempre se va a realizar de una forma recursiva capa tras capa, moviendo ese error que estaba inicialmente hacia adelante, hacia el final, de tal forma que lo moveríamos hacia atrás y lo llevaríamos hasta la primera capa, por ejemplo, y lo que haríamos sería haber obtenido cuál es el error para cada neurona y para cada uno de esos parámetros, propagando una sola vez el error hacia atrás. Ese error inicial, al ir cambiando de posición paso a paso hacia atrás, podríamos descubrir, gracias al backpropagation, cómo es que afecta a cada una de esas neuronas. Por tanto, este algoritmo es totalmente funcional y no deberíamos tener problemas para poder encontrar el error hacia adelante, sabiendo que si hacemos esto, este resultado, este movimiento que se va a trabajar es bastante complicado de hacer cuando se va del inicio al final, porque tenemos que pasar por muchas neuronas y por muchos caminos. Y siguiendo hacia adelante, lo que tendríamos que hacer es posiblemente calcular las derivadas parciales de cada parámetro para obtener así un vector gradiente, que es lo que se necesita para el algoritmo minimice este error. Y consiguiendo que se pueda minimizar el error, cuando se trabaja hacia atrás, entonces podríamos tener resultados favorables. ¿Qué cosa estamos logrando entonces con esto? Estamos logrando encontrar el camino que puede haber ocurrido un error desde alguna etapa de esta situación que nos llevó a un problema que no era el esperado y nos generó un muy fuerte error. Trabajar de el ingreso a la salida, ir investigando cada uno de estos recorridos, nos va a llevar a complicaciones si lo trabajamos directo, como el perceptrón, en una sola línea, como si fuera lineal. Entonces, lo que se está haciendo es utilizando este backpropagation para poder ir trabajando hacia atrás e ir encontrando el error, si es que lo hubo, y sabemos de que las capas que pueden contener el error son las que afectan a las siguientes capas.